Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fermín Hernández y vamos a hablar el día de hoy del concepto de caja de herramientas de la prospectiva estratégica establecido por Godel. En ello debemos entender en primer lugar que frente a la complejidad de los problemas, los hombres no están desarmados. Ellos han labrado las herramientas que tan útiles les son hoy en día. En lo que concierne a las herramientas de la perspectiva estratégica, es preciso recordar su utilidad, que sería el estimular su imaginación, reducir las incoherencias, crear un lenguaje común, estructurar la reflexión colectiva y permitir la apropiación. Sin embargo, tampoco hay que olvidar sus limitaciones y las ilusiones que se derivan de la formulación. Las herramientas no deben sustituir a la reflexión ni frenar la libertad de elección. Conviene precisar que los útiles de la prospectiva no pretenden servir a cálculos científicos. Se trata únicamente de apreciar de la forma más objetiva posible las múltiples realidades desconocidas. Muchas veces, el buen uso de estos métodos se ve limitado por problemas de falta de tiempo y de los medios inherentes expuestos a disposición de los ejercicios de reflexión. Para facilitar la selección metodológica, Godel propone una caja de herramientas de la perspectiva estratégica en función de una tipología de problemas y lo divide en 6 partes. Iniciar y simular el conjunto del proceso de la perspectiva estratégica, proponer las buenas preguntas e identificar las variables clave, analizar el juego de actores, balizar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre, así como establecer el diagnóstico completo de las empresas frente a su entorno, identificar y evaluar las elecciones y opciones estratégicas. Entonces vamos a iniciar el detalle de cada uno de esos puntos para poderlo entender mejor. Primero, iniciar y simular el conjunto del proceso. Lo podemos dividir en diferentes métodos y en este iniciaríamos con el método de escenarios, que su objetivo es buscar resituar a la empresa en su entorno teniendo en cuenta sus especificidades y en particular sus competencias propias. Se divide en varias fases. Fase 1, construir la base. Fase 2, balizar el campo de las posibles y reducir la incertidumbre. La fase 3, elaborar los escenarios. En otro punto precisamente de este proceso se pueden generar los talleres de prospectiva estratégica que tienen como objetivo el establecer los talleres, iniciar y simular en grupo el conjunto del proceso prospectivo y estratégico. En esto podemos identificar que se integran en un seminario de 1 o 2 días de duración. El grupo de trabajo se divide en subgrupos compuestos de 8 o 10 personas que se reúnen durante sesiones de 2 o 4 horas, así como en el segundo momento se reorganizan talleres de estrategia igualmente de una duración de 2 o 4 horas y que se trata de traducir las principales posturas del futuro. ¿Okay? Para el segundo paso se establece precisamente el diagnóstico completo de la empresa frente a su entorno. Esto nos va a permitir, primero, establecer los árboles de competencia, en donde se representa la empresa en su totalidad sin reducirle únicamente sus productos y mercados, y esto nos lleva a que esta herramienta nació de un análisis estratégico de un árbol de competencias, impone una recogida exhaustiva de los datos de la empresa y su entorno competencial. También nos va a permitir identificar los útiles de análisis estratégicos, que no son otra cosa que nos ayuden a dirigir las apuestas y la orientación de las actividades de la empresa que dirige. Esto se pudiera dividir en la segmentación en áreas de actividades estratégicas, el ciclo de vida, el efecto de experiencia, los modelos de cartera de actividades, así como el análisis de los recursos fundamentales. En este punto también debemos de saber el diagnóstico estratégico, que no es otra cosa más que el conocer las fuerzas y las debilidades de los 5 recursos que son los humanos, los financieros, los técnicos, los productivos y comerciales. Esto nos va a permitir establecer el diagnóstico interno, fuerzas y debilidades del árbol de competencias, diagnóstico externo, que son las amenazas y oportunidades, así como establecer las estrategias posibles frente interior, frente exterior y un mismo combate.
Para el tercer punto, tenemos que identificar el plantear las buenas preguntas, identificar las variables clave. En esto solamente vamos a identificar el punto de análisis estructural que tiene como objetivo hacer las principales variables influyentes y dependientes y por ello las variables esenciales de la evolución del sistema. Y se divide en tres partes, que sería el listado de las variables, la descripción de las relaciones entre variables y la identificación de las variables clave. El cuarto paso es analizar las estrategias de los actores y en este vamos a utilizar el método MACTO, que nos permite facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas y de conflictos. Esto nos lleva a construir un cuadro de estrategia de actores, identificar los retos estratégicos, situar cada actor en relación a los objetivos estratégicos, jerarquizar para cada actor sus prioridades de objetivos, evaluar las relaciones de fuerza de los actores, integrar las relaciones de fuerzas en el análisis de convergencia y divergencia de los actores, formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas clave en el futuro. El quinto paso es el de explorar el campo de posibles y reducir la incertidumbre. En este punto lo vamos a llevar al nivel del análisis morfológico, en el cual no tiene otra cosa como objetivo de explorar de manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un sistema. Esto nos lleva a partir de un programa de Morpol la construcción del espacio morfológico y la reducción del espacio morfológico. Utilizando el método Delphi, nos permite aportar iluminación a los expertos sobre zonas de incertidumbre a fin de ayudar en la decisión, y esto nos permite la formulación del problema, la elección de expertos y el desarrollo práctico de la explotación de resultados. Otro aspecto que podemos usar en este paso es el ábaco de Regner, que su objetivo es reducir la incertidumbre, confrontar el punto de vista de un grupo de otros grupos y a la vez tomar conciencia de la mejor manera variedades posibles. Esto nos lleva precisamente a tomar una escala de decisión en el cual nos remite a tres elementos o tres puntos: recoger la opinión de los expertos, el tratamiento de los datos y la discusión de los resultados. Y por último, en este paso podemos establecer los impactos cruzados probabilizados SMIC ProExpert, que nos permite determinar las probabilidades simples y condicionadas de hipótesis o eventos, así como las probabilidades de combinaciones de estos últimos, teniendo en cuenta las interacciones de los eventos y o hipótesis. Esto se puede dividir en dos fases que nos van a permitir vigilar los futuros más probables. Primero, formulación de hipótesis y elección de expertos y la probabilidad de escenarios. Eso nos lleva al sexto y último paso del modelo Gödel, que nos permite evaluar las elecciones y las opciones estratégicas. Esto vamos a usar en lo particular primero los árboles de pertinencia, que tienen como objetivo identificar proyectos coherentes del árbol de pertenencias, la construcción del árbol de pertenencias, la anotación de los gráficos y evaluación de las acciones, y también podemos usar el método multipol, que nos lleva precisamente como objetivo comparar los diferentes acciones a soluciones a un problema en función de los criterios y de las políticas múltiples, y lo podemos dividir en 5 elementos: la relación de las acciones posibles, el análisis de consecuencias de elaboración de criterios, la evaluación de acciones, la definición de las políticas y la clasificación de las acciones. Bien, esto nos va a llevar precisamente a poder determinar que para esta caja de herramientas de la perspectiva estratégica es importante identificar de antemano que este inventario no es exhaustivo y que existen otros métodos igual de útiles. Señalamos aquí sobre todo los que se han desarrollado y practicado con éxito, garantizando el rigor de comunicar lo que aportan si son utilizados con precaución, sagacidad y entusiasmo. Con esto terminamos la presentación de este día, agradeciendo su atención. Muchas gracias.